Tanto por su duración como por la cantidad de víctimas, la Guerra de la Triple Alianza es considerada por la mayoría de los historiadores y de las historiadoras como un conflicto decisivo y único en la historia de América Latina. Estamos hablando de 5 años de guerra y los muertos alrededor de 300.000. La mayoría de las muertes no se produjeron en el campo de batalla, sino que fueron producto de la falta de abrigo y de alimento, del cansancio, las enfermedades y las epidemias como el cólera y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se extendió luego del conflicto y en 1871 mató al 13% de la población porteña. En estas fotografías que conserva el Museo Histórico Nacional se puede observar a la iglesia de Humaitá dañada por las bombas aliadas. Estas imágenes se convirtieron en un símbolo de la destrucción de Paraguay en la guerra. Las consecuencias para ese país fueron devastadoras. Se produjo una catástrofe demográfica. Falleció más del 60% de la población paraguaya y por cada 4 mujeres solo sobrevivió un hombre en edad adulta. Su economía y estructura productivas quedaron arruinadas. Se destruyeron obras de infraestructura y sistemas de comunicación como la fábrica de hierro Ibicuí, el arsenal, los astilleros, el ferrocarril. Paraguay también debió endeudarse con capitales extranjeros para afrontar las indemnizaciones a los vencedores, exigencia que había sido acordada por los aliados en el tratado. Asunción entonces pasó a depender económicamente de Buenos Aires. Su soberanía militar y política se vio interrumpida. Durante los 6 años posteriores a la guerra, los ejércitos de Argentina y Brasil ocuparon militarmente Asunción, imponiendo sucesivos gobiernos que generaron un clima de inestabilidad política. También su patrimonio cultural material e inmaterial se vio afectado. Se perdieron archivos estatales y bibliotecas, se destruyeron y eliminaron monumentos, símbolos nacionales. Se prohibió hablar guaraní, que es la lengua que hablaba el 90% de la población. Muchos historiadores e historiadoras consideran que para Paraguay se trató de una guerra total, ya que se vio afectado todo su tejido social, político, económico y cultural. Para Brasil y Uruguay, la guerra permitió su consolidación como estados nacionales, aunque en el caso del Imperio brasileño, la crisis económica producto del endeudamiento de la guerra llevó a su disolución y caída en 1889. Para Argentina, la guerra también favoreció la formación y consolidación del ejército y del gobierno nacional por sobre las provincias, que finalmente terminaría de consolidarse 10 años después. También repercutió, por supuesto, en la política interna. El Partido Federal casi no sobrevivió a la guerra. Tras el asesinato del desprestigiado Urquiza a poco de terminar la guerra, el líder federal entrerriano López Jordán enfrentó al gobierno nacional, pero fue vencido. Al mismo tiempo, la figura de Mitre se debilitó mucho por la guerra. El candidato presidencial al que apoyó para sucederlo perdió las elecciones con Sarmiento y quienes impulsaron a este candidato empezaron a formar una alianza entre grupos de dirigentes de las provincias y de Buenos Aires, que eran opositores a Mitre, pero también distintos al viejo Partido Federal que lideraría el país en las décadas siguientes. Por último, la guerra implicó una reconfiguración geopolítica de la región. Tal como se pactó en el Tratado de la Triple Alianza, se dispuso la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay. También se fijaron los límites interestatales sobre territorios que estaban en disputas en beneficio de los países triunfantes en la Guerra de la Triple Alianza. En el caso de Brasil, amplió su región del Mato Grosso y Argentina incorporó las provincias de Formosa y el oeste de Misiones. La guerra entonces favoreció a la configuración de estos países como estados nacionales y es a partir de ella en que podemos empezar a pensar la historia de cada uno de ellos por separado. Décadas después de la guerra, el fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Pedro Carranza, convocó a veteranos de la Guerra de la Triple Alianza para que fueran custodios y guardianes de las salas de este mismo museo. En esta fotografía, de izquierda a derecha, podemos ver a los ex soldados y guardianes González, Almada, Gómez, Escobar y Chiappini. En el año 1954, el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, restituyó los trofeos de guerra que habían sido capturados por el ejército aliado y que estaban en este museo, junto con algunas pertenencias del mariscal Solano López, a la República de Paraguay.